Él es el abogado defensor de la odontóloga Lilia Graciela Espinosa, quien ayer fue condenada nuevamente a 4 años de cárcel. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, y buenas tardes, Liz. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, doctor, queríamos saber un poquito su opinión justamente sobre la sentencia que se dictó ayer en tribunales. Sí, bueno, justo estoy llegando en este momento a mi domicilio. Estoy estacionando, me bajo y ya le respondo. Bueno, ahí Sí, estoy. sin problema, doctor, sin Me problema. pregunta acerca de la sentencia y qué opino. En Sí, realidad, no puedo opinar demasiado porque todavía no tengo la sentencia escrita. Pero en base a las explicaciones del presidente del tribunal y sobre todo en base a al resultado de la condena, me parece una condena injusta. ¿Por qué? Porque las razones que esgrimió al final de su larga exposición se basan en hechos que nada tienen que ver con lo que dice el artículo 65 del Código Penal, que establece cuáles son las condiciones particulares que se tienen que tener en cuenta al momento de la sanción. Y debo decir también de que en nada le importó al, a ese tribunal las condiciones generales que nosotros quisimos exponer y que una y otra vez no se cercenó la posibilidad de hacerlo en el juicio. Y me refiero a hechos relevantes que podrían haber incidido en el ánimo de los jueces para aplicar una condena más leve. Porque toda nuestra defensa se basó siempre en descubrir toda la verdad, pero la verdad no es lo que se vio en los diferentes juicios, solamente parte de ella. Y también este tribunal dejó asentado desde el primer día de que supuestamente los hechos ya no son controvertidos, de que los hechos y la autoría y la reprochabilidad de mi defendida y la señora Sandra Hermosa estaban ya firmes, cosa que no es verdad, que es totalmente discutible y que vamos a discutir en todas las instancias nacionales y aún internacionales, porque aquí se cometieron demasiados abusos en contra del ejercicio del derecho de mi defendido. Y eso está plasmado a lo largo de todo el juicio, no solamente en la etapa de investigación, sino en las etapas posteriores y aún con este juicio, tercer juicio que culminó ayer. en este caso, doctor, justamente esa es una duda que tengo. Ustedes plantean un recurso de apelación general contra la primera sentencia y el Tribunal de No, Apelación anula no, las condenas, las penas no, aplicadas. planteamos una apelación especial contra la sentencia de primera instancia, Sí, en donde anula en mi la parte primera, las penas, pero confirma la reprochabilidad. Y la autoría y la reprochabilidad, los hechos, la autoría y la reprochabilidad confirma, pero no la sanción. sí, y en este Entonces, ¿qué caso, pasa? ustedes van a la Corte en casación, pero les rechaza porque No, no no, pone fin. nosotros no pudimos recurrir en casación Mm, porque existe un artículo del Código Procesal que nos impide. ¿Cuál es el artículo del Código Procesal que nos impide? mm. Que dice que tiene que ser la casación debe ser hecha contra una sentencia definitiva, y esta no era definitiva porque se tenía que hacer de vuelta el juicio sobre la pena, de modo que esa nunca se integró esa sentencia, Por eso, ¿me entiendes? justamente eso pregunto, porque le dicen que está firme, pero usted en Ellos, corte de repente podría el atacar tribunal, todo. la fiscalía y la querella sostienen que está firme, pero nosotros creemos firmemente que no está firme, vale la redundancia. No está firme porque nosotros no hemos tenido oportunidad de recurrir ante la máxima instancia judicial en estos casos, que es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros sí recurrimos el fallo de segunda instancia ante la Sala Constitucional. Pero ustedes bien saben que la Sala Constitucional se puede decidir solamente sobre la inconstitucionalidad o no de un acto normativo, de un acto judicial, que en este caso era la sentencia. No podía cambiar ni podía ¿cómo se dice? Revertir. Eh, revertir esta situación, solamente podía
decir de que es inconstitucional y se ordenaría el reenvío en todo caso, ¿verdad? Pero tal cosa no ocurrió. De modo que las cuestiones de forma y de fondo que nosotros hemos planteado nunca han sido consideradas en la tercera instancia. Entiendo. O sea, con esto lo que digo, ustedes van a ir nuevamente con apelación especial y posteriormente a casación. Exactamente. Si es que dependiendo de lo que en segunda instancia nos diga, ¿verdad? Porque si en segunda instancia, por ejemplo, dijeran de que están de acuerdo con la resolución, con esta resolución que ayer se dictó, en ese caso sí estaríamos ante la posibilidad por primera vez de ejercitar el derecho de casación que eventualmente podríamos tener si es que se dan los demás requisitos. Entiendo. Ayer, cuando usted estaba consultando con los testigos, justamente, el juez le había dicho solamente lo del artículo 65. Pero entiendo, no, realmente yo no estuve escuchando el fallo, pero consulto. Entiendo que los argumentos que dio el juez Ortiz se refirieron también a los hechos y no a lo del 65. Se refirió también, por supuesto, a los hechos y las consecuencias de los hechos. Y sin embargo, a mí no me permitió hacer ninguna sola pregunta sobre estas cosas. Entonces, Por eso. ¿Cómo? Ahí también se vio la arbitrariedad. Por ejemplo, habló de que este sol estaba totalmente quemada por dentro. Y esa es una consecuencia de la ingesta, supuestamente, ¿verdad? Pero sobre eso yo quería hablar, pero no se me permitió. Entonces, ¿qué es lo que yo como defensa siempre sostuve? De que toda la verdad tiene que ser dicha de manera a evaluar la responsabilidad de cada uno de los que participaron en la cadena de errores que se cometieron. Porque no es solamente mi cliente quien se equivocó. Nosotros ya es harto sabido que fue lo que pasó. Ella puso gramos en vez de miligramos, pero era para compra en farmacia. Luego se cambia su receta y la receta cambiada es la que se lleva a botica magistral. Ella no tenía forma de impedir que tal cosa ocurriera. Pero no solo eso, también en el juicio, en el primer juicio, se demostró que las cápsulas no contenían 500 miligramos, sino que contenían 1 gramo con 16 miligramos. Y también tenemos que el padre de la víctima dijo que le dio consumidas 4 cápsulas. De modo que si consumió 4 cápsulas de 1.16 gramos, en realidad consumió 4,64 gramos de flúor. Y los hechos de la acusación y los hechos que se consideraron probados es el consumo de 2 gramos. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos en ese primer juicio y que nadie nos respondió hasta ahora es, uno, ¿qué consumió Sol Cádiz? Nosotros no sabemos exactamente lo que consumió porque no se terminaron de hacer los estudios en su cuerpo, ni en sangre, ni un montón de cosas que no se hicieron, ¿verdad? Luego, si consumió flúor, ¿cuánto consumió? Ya. Entonces, todas esas preguntas que se hicieron no tuvieron respuesta de parte del tribunal, de parte de la justicia. Esas fueron las razones por las cuales nosotros apelamos a aquella primera resolución. Y el Tribunal de Apelaciones, de los 7 agravios que nosotros planteamos, solamente nos respondió a 3 agravios. Y los 4 restantes hicieron silencio. De la misma manera que se llamaron a silencio los miembros del Tribunal de Apelaciones, pero los miembros del tribunal, del primer tribunal, porque no se refirieron a esta prueba no menor. ¿Y qué pasa? Es una prueba de fundamental importancia que fue dejada de lado y sin ningún tipo de explicación. Una prueba de relevancia que podría haber cambiado el curso de esta historia, ¿verdad? Y Doctor, por eso es que recurrimos, pero hasta ahora nadie se expidió sobre eso. Doctor, ¿y ustedes habían planteado una denuncia penal en contra de, no sé si era contra los médicos o contra el tío? En contra del médico Carlos Ramón Villalba, con cuya receta se confeccionó el fármaco en botica magistral. ¿Y por qué lo hicimos? Porque deliberadamente el fiscal investigador de esta causa contra Lilo de Sandra no investigó jamás, pese a que nosotros le señalamos de que él estaba en la cadena
o en el curso causal, ¿verdad? Y también, ¿por qué hicimos la denuncia? Porque el primer tribunal estableció de que efectivamente este señor estaba incurso en la línea causal y que por algún motivo fue dejado de lado en la investigación misma. Eso dice la sentencia, no lo digo yo, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que la propia fiscalía, que no hizo lo que debía hacer, haga ahora su trabajo en forma para ver efectivamente cuál es la responsabilidad que tiene mi cliente y cuál es la responsabilidad que tiene Carlos Ramón Villalba. Porque no es que se puede decir nomás alegremente, no, lo que pasa es que él hizo para obtener un descuento nomás. No, acá hay responsabilidades personales en el momento que la ley determina que son los odontólogos y los médicos los únicos que pueden prescribir este tipo de recetas. Doctor, ¿y quién es el fiscal o la fiscala que tiene este caso? La fiscal que está llevando a cabo los juicios orales es Teresita Torres. No. Pero Yo me refiero a Carlos. La fiscal que se llama Patricia Sánchez, la fiscal asignada para investigar a Carlos Ramón Villalba. Ya. Y en ese caso, ¿cómo avanza? ¿Todavía no hay nada de imputación ni algo? Absolutamente nada. Ya, entiendo. Y bueno, entonces, ahora por lo menos esperamos que el fallo, va a esperar que el fallo le den por escrito, posteriormente va a presentar apelación. Y es lo más probable, ¿verdad? Pero estamos juntando toda la evidencia para hacer nuestro reclamo internacional. Porque Ya. está visto que es difícil obtener justicia en el Paraguay. Ya irían entonces ante la Comisión Primeramente Interamericana. ante la Comisión Internacional y después eventualmente ante la Corte. Sí. Y bueno, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Usted está escuchando PDS,